Dicen que en toda familia hay un secreto, pero en las bugambilias el secreto no solo separó a una familia, la unió por la sangre equivocada. Después de la muerte de Sofía Aranda, su esposo, el poderoso agavero Alejandro Castillo, volvió a casarse. Lo que nadie imaginaba es que su nueva esposa, Regina Beltrán, escondía algo imposible de perdonar. Era la media hermana de Sofía y tía de los hijos que criaba como suyos. Una verdad que nunca debió salir a la luz, pero la sangre habló. Una carta, olvidada durante años, revelará lo que el amor intentó ocultar. Y cuando todo parezca perdido, una niña y su cajita musical recordarán que el amor verdadero no se defiende, se libera. Prepárate para vivir una historia emocionante, conmovedora y reveladora, donde el pasado se enfrenta con el poder del perdón y donde el odio se entierra bajo flores que nunca dejan de florecer. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes creen que el amor puede transformar incluso la verdad más dolorosa. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué harías tú si descubrieras que el amor de tu vida guarda un secreto de sangre, porque esta historia no solo se escucha, se siente. Y cuando escuches la última nota de la cajita musical, entenderás por qué la verdad puede romperte, pero también puede salvarte. Capítulo 1. El brillo que seduce y ciega. Parte 1. Perdóname, no por mí, por ella. La frase abre la historia como un eco que nadie comprende. Una carta sin remitente, guardada en un cajón antiguo, se convierte en la semilla de una verdad que tardará años en brotar. En esa frase hay culpa, amor y un pasado que se resiste a desaparecer. La hacienda Las Bugambilias se extiende como un océano de piedra y viñedos bajo el cielo de Guanajuato. Desde lejos parece un refugio de paz, pero en sus muros se respira la melancolía de quien ha perdido demasiado. Hace un año, Alejandro Castillo, empresario del agave, enterró a su esposa, Sofía Aranda, con la mitad de su corazón. Desde entonces, vive entre el trabajo y el silencio, rodeado de cosas que ya no significan nada. Los pasillos están llenos de retratos, pero ninguno puede devolverle el calor de su hogar. Sofía había sido la alegría de esa casa. Sus risas llenaban las fiestas, su voz suave calmaba las tormentas y su ternura mantenía unidos a todos. Desde su muerte, las bugambilias han florecido con más intensidad, como si quisieran compensar su ausencia. Alejandro, sin embargo, apenas las nota. Se levanta temprano, revisa cuentas y vuelve tarde, cansado. No es crueldad, es vacío. En ese espacio sin color aparece Regina Beltrán. Nadie sabría decir cuándo empezó a frecuentar la hacienda. Tal vez llegó con las condolencias, tal vez con una carta, o tal vez simplemente con una sonrisa. Dicen que era amiga de Sofía, que había estado cerca en los últimos meses de su enfermedad. Y tal vez eso fue lo que le abrió la puerta del corazón de Alejandro. Regina es una mujer de presencia firme, mirada cálida y palabras medidas. Habla con una calma que parece curar, pero sus silencios guardan algo más. En los primeros encuentros, se presenta como una compañía desinteresada. Escucha a Alejandro sin interrumpir, lo mira sin exigir. Habla poco de sí misma, aunque cuando lo hace, su tono cambia. Se percibe un rastro de amargura, una sombra de alguien que también perdió demasiado. El primer encuentro verdadero ocurre una tarde lluviosa. Alejandro, exhausto, revisa papeles en su despacho. Ella llega con una bandeja de té y una sonrisa ligera. Beba algo, don Alejandro. El trabajo no le devolverá el sueño. Él la observa por un momento, sorprendido por la familiaridad en su voz. No responde. Usted no necesita compañía, necesita descanso, insiste ella. Y antes de que él pueda negarse, le deja la taza sobre la mesa y se retira con paso sereno. Desde esa noche, algo cambia. Durante las semanas siguientes, Regina se convierte en presencia habitual.
No impone, se desliza. Organiza cenas pequeñas, trae música, se encarga de que la casa respire otra vez. Su tacto es suave, su tono siempre oportuno. Cuando Alejandro la ve cuidar a Lola, su hija mayor, siente un destello de ternura. No sabe que la niña, mientras tanto, calla más que nunca. Lola tiene 6 años y los ojos de su madre. Observa todo sin entenderlo del todo, pero siente. Siente cuando el aire se espesa, cuando su padre sonríe distinto, cuando una sombra nueva se instala en la casa. Doña Pilar, la ama de llaves, lo nota también. A su edad, ha aprendido a desconfiar de lo que brilla demasiado. Las mujeres que llegan con perfume y silencio siempre esconden algo. Piensa mientras pule la plata. No lo dice en voz alta, pero lo siente. Pilar lleva décadas cuidando esa casa y nada pasa desapercibido para ella. La vida en las bugambilias parece mejorar. Hay risas otra vez, cenas con amigos, música. Alejandro empieza a hablar del futuro sin que se le quiebre la voz. Y cuando Regina le toma la mano frente a todos, nadie se atreve a juzgar. El hombre tiene derecho a rehacer su vida, murmuran los vecinos. Pero las flores más hermosas a veces crecen sobre la tierra más herida. Una noche de verano, Regina lo invita a caminar por el jardín. La luna ilumina las bugambilias y el sonido de los grillos envuelve el aire. ¿Sabe?, dice ella con voz baja. A veces el amor no muere, solo cambia de rostro. Alejandro no responde. Ella lo mira y sonríe con dulzura. Usted merece volver a vivir, don Alejandro. Sofía no querría verlo así. Esas palabras lo desarman. La mención del nombre de su esposa, dicha con tanta calma, le provoca algo parecido al alivio. Y sin pensarlo, toma la mano de Regina. Es el principio de algo nuevo, o tal vez la continuación de algo que no entiende del todo. Pasan los meses. La boda se celebra discretamente con unos pocos invitados. No hay música estridente ni fiesta, solo una ceremonia breve en la capilla de la hacienda. Los rumores en el pueblo no tardan. Fue demasiado pronto. Seguro hubo algo entre ellos antes, pero Alejandro no escucha. Prefiere el silencio de quien no necesita justificarse. Regina, ya como señora de la casa, recorre los pasillos con una autoridad serena. Da órdenes suaves, pero nadie se atreve a contradecirla. Pide que el ala antigua de la hacienda sea cerrada por remodelación. Allí se guardan los recuerdos de Sofía. Vestidos, fotografías, cartas. Pilar intenta protestar, pero Regina la interrumpe con una sonrisa que no admite discusión. No se preocupe, doña Pilar. Solo quiero traer orden. Esa noche, cuando todos duermen, Regina se levanta. Camina descalza por el corredor hasta la habitación cerrada. Lleva una linterna y una llave antigua que encontró en uno de los cajones. Al abrir la puerta, un olor a madera y tiempo la envuelve. Sobre una mesa hay un cofre con un escudo grabado, Beltrán. Lo toca con cuidado, como si temiera despertar algo. Dentro encuentra una carta. Las palabras son pocas, pero suficientes. Si algún día lees esto, sabrás que el pasado nunca se borra. Lo que oculté fue por amor, no por vergüenza. Regina sostiene la carta con las manos temblorosas. En sus ojos se mezclan el dolor y el alivio. Por fin, susurra. No es una palabra de amor, es una palabra de cierre. Desde ese momento, la habitación se convierte en su refugio secreto. Nadie sabe qué busca allí cada noche. Ni siquiera Alejandro pregunta. Doña Pilar empieza a notar cambios. La casa, aunque limpia y ordenada, parece más fría. Las risas suenan medidas, los niños más callados. Lola a veces se queda mirando el jardín, como si esperara a alguien que no llega. Cuando Pilar intenta hablar con Alejandro, él la detiene con amabilidad. Está exagerando. Regina solo intenta mantener la casa en pie. Pero Pilar siente que algo invisible se desliza por los pasillos, algo que no tiene nombre. Con el tiempo, Regina se gana la admiración de todos. Es elegante, educada, generosa.
Organiza eventos benéficos, apoya a los trabajadores, sonríe a las cámaras. Alejandro la mira con orgullo. Ella me salvó, dice a sus socios. Pero el amor, cuando nace del vacío, siempre exige un precio. Mientras tanto, en el interior de Regina crece un conflicto. Hay noches en las que se queda despierta leyendo la carta una y otra vez. A veces llora, a veces sonríe. En su mente se mezclan recuerdos que nadie conoce. Un padre distante, una madre silenciosa, un apellido que fue negado durante años. En esa mezcla de heridas y ambición se esconde la razón de su llegada. No busca solo amor, busca reconocimiento. Quiere ocupar un lugar que siente suyo, no quiere destruir, quiere pertenecer. Y sin embargo, algo dentro de ella la empuja al extremo. El brillo de las bugambilias comienza a transformarse. Lo que antes era un hogar, ahora es un escenario. Todo parece perfecto, las flores, los muebles, las sonrisas. Pero la perfección también puede ser una forma de control. Los niños aprenden a medir sus palabras. Pilar aprende a callar. Alejandro aprende a confiar demasiado. Cada mañana, Regina camina por el jardín con una copa de café en la mano. Observa las bugambilias y dice, ¡qué belleza, ¿verdad? Pilar asiente, aunque en su mente piensa, las flores más hermosas son las que crecen sobre secretos. Lola encuentra una cajita musical que pertenecía a su madre. La hace sonar cada noche antes de dormir. La melodía, dulce y lenta, llena su habitación de una calma extraña. Es su manera de mantener viva la voz de Sofía, su manera de recordar. Regina la escucha desde el pasillo y, a veces, la melancolía la sorprende. Cierra los ojos y se pregunta si algún día podrá sentirse en paz. Porque aunque todos piensen que lo tiene todo, Regina sabe que hay una parte de su historia que la observa desde esa habitación cerrada, esperando el momento de salir a la luz. La vida en las bugambilias siguió su curso como si todo hubiese encontrado por fin equilibrio. Las flores adornaban los balcones, los trabajadores sonreían al pasar y Alejandro volvía a reír. Pero debajo de esa aparente calma, el aire estaba lleno de sombras. Algunos días, Regina se detenía frente al espejo de la habitación cerrada. Observaba su reflejo y veía dos rostros, el de la mujer que todos admiraban y el de la niña que alguna vez fue, esperando ser reconocida. La carta que guardaba en el cofre no le daba descanso. Cada frase, cada palabra escrita a mano, pesaba como un eco del pasado. Si algún día lees esto, sabrás que el pasado nunca se borra. Había crecido escuchando nombres prohibidos y verdades a medias. Ahora que los tenía frente a ella, no sabía si quería conservarlos o destruirlos. Una mañana, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho, Regina entró con paso sereno. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con esa voz que siempre parecía traer calma. Él sonrió, siempre. Ella se sentó frente a él y lo miró en silencio. ¿Alguna vez pensaste en empezar de nuevo?, dijo de pronto. Alejandro la observó, sin entender del todo la pregunta. Cada día, respondió. Pero el pasado no siempre lo permite. Tal vez lo que no nos deja avanzar no es el pasado, sino el miedo a reconocerlo, dijo ella, casi para sí misma. Ese día, Alejandro sintió que su esposa hablaba desde un lugar que él no conocía. Y aunque no entendió sus palabras, percibió la inquietud detrás de ellas. Las semanas se sucedieron entre rutinas perfectas. Regina mantenía la hacienda impecable, los niños iban a clases, los negocios prosperaban. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, Regina encendía una vela frente al cofre. Lo abría y leía la carta como quien reza. Sus lágrimas caían sobre el papel, pero no eran de dolor, eran de cansancio. Doña Pilar, por su parte, no dejaba de observar. Había en la nueva señora una tristeza disfrazada de serenidad. Nadie que busque tanto orden puede estar en paz,
pensaba. Una tarde decidió subir al ala cerrada, no por curiosidad, sino por necesidad. El olor a flores secas y papel antiguo la envolvió. Al ver el cofre, comprendió que allí había algo que no debía tocar. Cerró la puerta y se prometió esperar. A veces, la verdad necesita tiempo para mostrarse sola. Lola, mientras tanto, empezaba a hablar de su madre con más naturalidad. «Soñé con ella», decía. «Me dijo que no tenga miedo». Regina escuchaba esas palabras con el corazón encogido. Por un instante pensaba en su propia madre, en todo lo que no pudo decirle. Y entonces, sin pensarlo, abrazaba a la niña. No como madrastra, sino como alguien que también necesita perdón. El amor, cuando nace del dolor, puede transformarse. A veces redime, otras exige demasiado. Regina intentaba comprender de cuál de los dos tipos estaba hecho el suyo. Pasó el otoño. Las bugambilias cambiaron de color y el aire se volvió más fresco. Alejandro decidió organizar una cena con viejos amigos de Sofía. Quería unir los tiempos, borrar distancias. Regina aceptó, aunque algo en su interior temblaba. La noche de la cena, las luces iluminaron cada rincón del jardín. Entre los invitados había una mujer mayor, conocida de la familia Aranda. Al saludar a Regina, la observó detenidamente. «Tú tienes algo en la mirada», dijo en voz baja. «Me recuerdas tanto a alguien». Regina sonrió con cortesía, pero sintió un escalofrío. «Debe ser el reflejo de las bugambilias», respondió, intentando restarle importancia. La mujer asintió, aunque su expresión seguía intrigada. Esa frase quedó flotando en la mente de Regina toda la noche. «Me recuerdas tanto a alguien». Tal vez el secreto no era tan invisible como creía. Después de la cena, subió a su habitación y buscó la carta una vez más. La luz de la vela temblaba sobre el papel. «No temas a la verdad, hija mía. El amor verdadero sabrá perdonar». Leyó esa última línea una y otra vez. «¿Perdonar qué?», se preguntó en voz alta. No obtuvo respuesta, solo el eco del silencio, como si la casa respirara junto a ella. Al día siguiente, una ráfaga de viento abrió las ventanas del corredor. La carta cayó al suelo y se deslizó bajo la puerta. Lola, jugando, la encontró. No supo leerla, pero reconoció la letra de su madre en una esquina del papel. «Mamá», murmuró. Regina la vio con el papel en la mano. Por un instante, el tiempo se detuvo. Luego se inclinó, la tomó con suavidad y sonrió. «Esa carta es parte de un recuerdo, mi amor. Deja que duerma un poco más». Esa tarde, Regina comprendió que los secretos, por más guardados que estén, encuentran su forma de salir a la luz. Y comprendió también que su mayor batalla no era con el pasado, sino con la culpa. Alejandro notó la inquietud de su esposa y por primera vez quiso entenderla. Se sentaron en el porche al anochecer. «Regina», dijo con voz tranquila, «hay algo en ti que no sé nombrar. No quiero respuestas, solo quiero que sepas que estoy aquí». Ella lo miró largo rato. Pensó en decirlo todo, en entregar la carta, en soltar el peso, pero el miedo pudo más. «Gracias», susurró. A veces el silencio también es una forma de amor. Esa noche, mientras las bugambilias se mecían en el viento, la hacienda pareció contener el aliento. Doña Pilar encendió una vela por las almas que no descansan, y Lola se durmió escuchando la cajita musical. Todo estaba en calma, pero no era una calma real, sino la pausa antes de una verdad inevitable. Al amanecer, el cielo de Guanajuato se tiñó de un rojo intenso. Regina se asomó a la ventana y vio cómo el sol bañaba las flores. Por primera vez en mucho tiempo sintió paz, no porque sus secretos hubiesen desaparecido, sino porque entendió que no podía seguir huyendo de ellos. El brillo que la había llevado tan alto empezaba a cegarla. Y al otro lado de la casa, sobre la mesa del despacho, Alejandro abría un sobre sin remitente. Dentro,
Solo había una frase escrita con la misma caligrafía que la carta de Regina. Perdóname, no por mí, por ella. El sonido de la cajita musical volvió a llenar la hacienda. Y así, con una melodía sencilla, empezó a desenterrarse el secreto que cambiaría para siempre el destino de las bugambilias. A veces, la verdad no destruye, solo ilumina lo que el tiempo quiso esconder. Si esta historia te conmovió, deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos capítulos. Cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más y desde dónde nos ves. Porque cada historia de redención nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la forma de sanar. Capítulo 2. Susurros detrás de las puertas. Los días en las bugambilias se han vuelto más lentos, casi suspendidos. El sol sigue iluminando los viñedos, pero en la casa grande el aire parece más denso. Los colores siguen allí, las flores siguen floreciendo, pero hay algo distinto. Una risa que no llega a los ojos, una armonía que suena ensayada. Regina se esfuerza por mantener la perfección. Cada desayuno está servido a la misma hora, cada gesto es medido, cada palabra pensada. Desde fuera, cualquiera diría que es la esposa ideal, la nueva columna que sostiene a Alejandro y sus hijos. Pero dentro de ella, una duda crece. Cada vez que toma la mano de Lola o peina su cabello, una voz interior le recuerda que el amor no se construye con control, sino con paciencia. Una tarde, mientras peina a la niña en el porche, Regina le sonríe con ternura. «Tienes el mismo cabello que tu madre», susurra. Lola, sin embargo, aparta la mirada y se queda callada. Mira hacia el jardín, hacia las bugambilias que se mecen con el viento. Sus ojos, grandes y serios, reflejan una desconfianza que la mujer no sabe cómo disolver. Doña Pilar, que observa desde la cocina, anota en su libreta de siempre. Nadie sabe por qué escribe tanto. Dice que lo hace para no olvidar, para recordar los detalles que el tiempo borra. En una de esas páginas, escribe, hay gestos que hablan más que las palabras. Una niña que calla está diciendo algo que los adultos no quieren oír. Esa noche, mientras la casa duerme, Pilar relee sus notas. En ellas no hay acusaciones, solo observaciones. Anota cada mirada, cada palabra, cada pequeño cambio. Siente que algo se mueve detrás de las puertas cerradas, algo que no es maldad, sino miedo. Y el miedo, lo sabe bien, puede ser tan destructivo como la mentira. Una mañana, en el comedor, el pequeño Nico juega con hojas de papel. Le gusta dibujar casas, animales y árboles con sol grande. Alejandro sonríe al verlo concentrado, feliz de que el niño vuelva a llenar el aire con colores. ¿Qué haces, campeón?, pregunta acercándose. Una casa, responde él, con la inocencia de quien aún no conoce el peso de los secretos. Alejandro observa el dibujo. Es una casa con muchas ventanas y, curiosamente, todas están pintadas de negro. El detalle lo desconcierta, pero lo toma como un juego. ¿Por qué tan oscuras?, pregunta sonriendo. Nico se encoge de hombros. Porque por dentro está de noche. La respuesta lo deja inmóvil unos segundos. A veces, las palabras de un niño contienen más verdad que cualquier carta. Al lado de la casa hay una figura pequeña con un sombrero enorme. Alejandro lo interpreta como un personaje imaginario hasta que nota algo. La figura lleva tacones, un detalle improbable en un dibujo infantil. Regina entra en ese momento. ¡Qué bonito dibujo!, dice con una sonrisa amplia. Nico corre hacia ella para mostrarle el papel. Ella lo toma con delicadeza, lo observa y lo guarda en una carpeta sin decir nada más. ¿Lo puedo guardar yo?, pregunta el niño. Claro, pero después, responde Regina. No queremos que se pierda. Alejandro siente una incomodidad que no sabe explicar. Esa tarde, mientras trabaja, el dibujo vuelve a su mente. Las ventanas negras, el personaje pequeño, todo parece una metáfora, pero no logra entenderla.
A veces, los signos más inocentes son los que anuncian las verdades más grandes. Doña Pilar encuentra el dibujo más tarde sobre la mesa. Lo observa con atención. En el borde inferior hay un pequeño sol, pero en lugar de amarillo está pintado con gris. Escribe en su libreta: los niños siempre ven lo que los adultos prefieren no mirar. Cada noche antes de dormir, Lola abre su cajita musical. Es el único objeto que la conecta con su madre. Cuando la melodía empieza, la habitación se llena de una nostalgia dulce. Esa canción fue la nana que Sofía solía cantarle, y aunque ya no recuerda su voz, el sonido la hace sentir acompañada. Una tarde, mientras juega con la caja, descubre que tiene un pequeño compartimento secreto en el fondo. Dentro hay un espacio suficiente para guardar una nota. Decide escribir algo. No sabe por qué lo hace, solo siente que necesita hablar, aunque nadie la escuche. Con un lápiz corto, escribe unas pocas líneas. A veces sueño que mamá todavía vive aquí. A veces la oigo reír. Le diré que la extraño. Guarda el papel y vuelve a cerrar la caja. Esa noche, cuando la melodía suena, la niña cree escuchar un susurro. No es una voz real, sino un pensamiento. El amor no se borra, solo cambia de lugar. Cierra los ojos y se duerme en paz. Doña Pilar, al ordenar la habitación al día siguiente, encuentra la caja abierta. La música suena suave y por un momento la casa parece recuperar la calma perdida. Ojalá todos aprendieran a escuchar como esta niña, piensa. Más tarde decide enseñar a Lola un pequeño truco, una palabra sencilla que solo ellas conocen. No es un código de alarma, sino una manera de pedirse ayuda sin hablar. Una palabra que significa ven, pero que encierra algo más: confianza. Pilar la llama luz. Cuando la niña diga esa palabra, sabrá que alguien la escuchará. El tiempo avanza. Las bugambilias siguen floreciendo. El sol sigue bañando los muros antiguos. Pero detrás de las puertas, algo empieza a cambiar. El amor de Regina se mezcla con la culpa, la ternura con la duda, la vida con la memoria. Alejandro, sin saberlo, comienza a notar la distancia entre sus seres más queridos. La casa, que antes fue refugio, ahora parece un escenario lleno de murmullos. Cada habitación guarda un pensamiento, cada rincón un secreto. Y en el centro de todo, la carta sigue esperando su momento. Esa noche, el viento sopla más fuerte que de costumbre. La cajita musical se abre sola y la melodía viaja por el pasillo. Alejandro se despierta, camina hasta la habitación de los niños y ve la caja sobre la mesa, abierta, con la nota de Lola a un lado. La toma entre sus manos y lee en silencio. A veces sueño que mamá todavía vive aquí. En ese instante, comprende que el pasado aún no ha terminado de hablar. Y lo que está a punto de escuchar cambiará no solo su historia, sino la de todos los que habitan bajo el techo de las bugambilias. Las verdades más profundas no gritan, susurran. Solo quien aprende a escuchar puede comprender lo que el silencio intenta decir. Si esta parte te ha conmovido, deja tu like, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos. Comenta qué te ha impresionado más y desde dónde nos estás viendo, porque cada historia de redención empieza cuando alguien se atreve a escuchar los susurros detrás de las puertas. Capítulo 3. La noche del regreso inesperado. El día había comenzado como cualquier otro. Alejandro Castillo había salido temprano rumbo a la ciudad de León para una reunión de negocios con los socios de la destilería. Regina lo despidió en el portón con una sonrisa medida, un beso en la mejilla y la promesa de preparar la cena favorita de los niños. Nadie imaginó que esa jornada tranquila terminaría marcando el inicio de una verdad imposible de seguir ocultando. El cielo se había cubierto de nubes violetas cuando, a media tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada.
La reunión se cancelaba. Decidió regresar a la hacienda sin avisar. Condujo por el camino empedrado, respirando el aire húmedo que anunciaba tormenta. Hacía tiempo que no llegaba temprano a casa y por un instante se sintió emocionado de sorprender a su familia. Al entrar al patio principal, notó algo inusual. Todas las luces de la terraza estaban encendidas. El resplandor anaranjado se filtraba por los ventanales como una fiesta a medias. Bajó del coche y caminó sin hacer ruido, intrigado. Desde el jardín alcanzó a escuchar voces entrecortadas, pasos apresurados y lo que parecía un sollozo contenido. Por un momento pensó que los niños se habían asustado con la tormenta, pero la tensión en el aire le indicó otra cosa. Cruzó el corredor y se detuvo. Una brisa fría recorrió la casa, como si algo invisible hubiese abierto las puertas del pasado. El silencio se hizo tan denso que podía oír su propio corazón. Entonces lo vio. La luz de la terraza vacía, el mantel volcado sobre la mesa, las copas a medio llenar. No había nadie allí, pero el eco de una conversación reciente flotaba en el aire. Llamó a Regina sin respuesta. Subió las escaleras. A cada paso, la casa parecía cambiar de tamaño. Las paredes parecían acercarse, las sombras crecer. En el pasillo del ala antigua, la penumbra lo envolvió por completo. Fue entonces cuando escuchó un ruido seco, como el crujido del vidrio al quebrarse. El espejo del corredor, aquel que Sofía había mandado enmarcar con flores de bugambilia, yacía en el suelo hecho añicos. El reflejo del candelabro se multiplicaba en cada fragmento como un centenar de ojos observando. Alejandro se inclinó para recoger los trozos y vio su rostro distorsionado, dividido entre luz y sombra. En ese instante apareció Regina al final del pasillo. Su respiración era rápida, sus manos temblaban. Al verlo, se esforzó por componer el gesto. «No debiste volver tan pronto», dijo, intentando sonreír. Alejandro la observó con calma. «¿Qué ha pasado aquí?» «Nada importante», respondió ella. El espejo se cayó. Los niños estaban jugando, pero su voz carecía de la serenidad habitual. Parecía más una defensa que una explicación. Caminó hacia él y se agachó para ayudarle. Un silencio pesado los envolvió. Cada pedazo del espejo brillaba como un recuerdo. Alejandro recordó las palabras de doña Pilar semanas atrás. Los espejos no mienten, don Alejandro. Solo muestran lo que uno no quiere ver. Se incorporó lentamente. ¿Dónde están los niños?, preguntó con tono bajo. Durmiendo, dijo ella, evitando su mirada. Todo está bien, pero no lo estaba. El ambiente lo decía todo. El orden excesivo, la falta de risas, el eco del cristal roto. En el reflejo de una de las piezas del espejo, Alejandro vio algo que le heló la sangre, su propio rostro, cansado, y detrás de él, el de Regina, con una expresión que no había visto antes. No era rabia, era agotamiento, una tristeza profunda disfrazada de control. Entonces comprendió. No se trataba de culpables ni de víctimas. Se trataba de heridas mal cerradas, de personas que habían confundido el amor con la necesidad de llenar vacíos. Regina bajó la mirada. «A veces siento que esta casa no me quiere», dijo con un hilo de voz, «que me rechaza». «Nadie te rechaza, Regina, pero hay cosas que no se pueden forzar». Ella soltó un suspiro. «Intento hacerlo bien, pero todo lo que toco se rompe». Alejandro pensó en el espejo, en los dibujos de Nico, en la distancia de Lola, y entendió que lo que se rompía no eran los objetos, sino las verdades no dichas. Esa noche, Alejandro entró al cuarto de los niños. Lola dormía abrazada a su hermano, con la cajita musical abierta a su lado. La melodía seguía sonando, pero de una manera distinta, más lenta, casi melancólica. Se acercó y los cubrió con una manta. En su pecho sintió una mezcla de amor y desasosiego.
Sabía que debía actuar, no por sospecha, sino por responsabilidad. La familia necesitaba recuperar su voz, su verdad. Salió al corredor y encontró a Regina sentada en la escalera. No dijo nada, ella tampoco. Solo el sonido de la lluvia golpeando los ventanales llenaba el silencio. Después de unos minutos, Alejandro habló. «Voy a llamar a Tomás Ibarra. Quiero resolver las cosas con claridad». Regina levantó la mirada. «¿Por qué un abogado?» «Porque no quiero más dudas ni sombras», dijo él con serenidad. «Todos merecemos entender qué está pasando realmente». Ella asintió, con una mezcla de alivio y temor. «Haz lo que tengas que hacer». Alejandro dio un paso hacia ella. «Pero antes, prométeme algo». «¿Qué?» «Que no te esconderás detrás del silencio, que hablarás conmigo como antes». Regina lo miró largo rato y por primera vez en mucho tiempo su expresión fue sincera. «Te lo prometo». El amanecer llegó con olor a tierra mojada. En la cocina, doña Pilar preparaba café cuando escuchó el teléfono. Alejandro hablaba con voz tranquila, firme. Llamó a su amigo Tomás Ibarra y pidió una visita para el día siguiente. También contactó a las autoridades locales de protección familiar para una revisión. No era una denuncia, era un acto de transparencia. Quería limpiar el aire, devolver la paz a la casa. Esa mañana, Las Bugambilias dejó de ser una fortaleza y se convirtió en un escenario de verdad. Los empleados lo sintieron, los pájaros también, incluso las bugambilias, que habían florecido con un rojo más vivo de lo normal, parecían inclinarse ante el peso de la revelación que estaba por venir. Regina caminó por el jardín, descalza. La lluvia había dejado charcos que reflejaban el cielo gris. Se miró en uno de ellos y pensó en el espejo roto. Quizá era un símbolo, no una maldición. Quizá el reflejo debía quebrarse para mostrar lo que estaba oculto. Cuando Alejandro salió al patio, ella se acercó. «No quiero perderlo todo», dijo. «Nadie va a perder nada», respondió él, «pero hay que enfrentarlo». Ella asintió, y por un instante pareció más liviana. Los niños salieron corriendo hacia ellos. Alejandro los abrazó con fuerza, sintiendo cómo ese gesto contenía todo lo que no había dicho en meses. «Los amo», murmuró. «Todo va a estar bien». El viento sopló suave. En el fondo del jardín, la cajita musical volvió a sonar, como si Sofía, desde otro tiempo, acompañara el momento con una bendición silenciosa. Las puertas de la hacienda quedaron abiertas esa noche, no por descuido, sino por decisión, porque a veces la única manera de curar una casa es dejar que entre el aire, aunque duela. Desde su despacho, Alejandro miró el retrato de Sofía y susurró: «Ayúdame a hacerlo bien». Al otro lado de la casa, Regina se encerró en la habitación antigua. Abrió el cofre una vez más y sostuvo la carta. Por primera vez, pensó en entregarla, pero no aún. El momento exacto, lo sabía, se acercaba. Las bugambilias temblaron bajo el viento, como si guardaran el secreto que pronto cambiaría el destino de todos. Mensaje final del narrador. El silencio puede ser un refugio o una prisión. Solo la verdad libera. Si esta historia te conmovió, deja tu like, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal para seguir cada capítulo de esta emocionante historia de redención. Cuéntanos en los comentarios qué te ha impactado más y desde dónde nos estás viendo, porque el verdadero amor no teme a la verdad. La busca, la enfrenta y la transforma. Capítulo 4. Hilos viejos, nudos nuevos. El amanecer llegó con un aire distinto a las bugambilias. Por primera vez en mucho tiempo, no se escuchaban pasos apresurados ni órdenes. Solo el rumor del viento entre las bugambilias y el crujido de las persianas al abrirse. La casa parecía prepararse para algo inevitable. A media mañana, un automóvil oscuro se detuvo frente a la entrada principal. De él bajó Tomás Ibarra, abogado de confianza de Alejandro, acompañado por un representante legal del tribunal.
Traían una orden firmada para inspeccionar el ala antigua de la hacienda, aquella que Regina había mantenido cerrada durante meses con el argumento de una remodelación. Regina los recibió con serenidad aparente, aunque en su interior una tormenta se formaba. Alejandro, a su lado, evitó mirarla. No había rabia en él, solo una mezcla de decepción y esperanza. Esperaba que todo se aclarara, que el silencio diera paso a la paz. El grupo avanzó por el corredor en penumbra. El aire allí olía distinto, a polvo, a humedad, a recuerdos que nadie había querido mover. La llave giró con un chasquido metálico y la puerta se abrió. Dentro, el tiempo parecía detenido. Sobre una mesa, velas consumidas, libros antiguos, retratos familiares y un pequeño cofre cerrado con llave. Tomás, con cuidado, pidió abrir el cofre. Dentro encontraron sobres amarillentos, cintas de tela y un pendiente de plata con el escudo de los Beltrán. Alejandro lo tomó entre sus dedos. «Esto pertenecía a la familia de Sofía», dijo con voz baja. «Pero, ¿por qué está aquí?» Regina lo observaba en silencio, las manos entrelazadas. «No lo sé», respondió finalmente. «Tal vez era de ella». Tomás levantó la vista hacia ambos. «Estas cartas parecen personales. Deberíamos leerlas con discreción». Abrieron una de las cartas. La letra era de Sofía. En el encabezado se leía, «Querida R». Nadie sabía quién era esa R. El contenido hablaba de una deuda moral, de un secreto familiar que no debía repetirse. Alejandro sintió un escalofrío. «R», repitió en voz alta. «Podría ser Regina». Ella bajó la mirada. «No lo sé. No recuerdo haber recibido cartas de ella». Pero en el fondo de su mente, algo encajaba. Algo que había intentado olvidar durante años. Su madre, hablando en voz baja, mencionando un apellido, una visita a León, un hombre que nunca se nombraba en público. Tomás guardó los documentos. «Será mejor conservar todo esto bajo custodia», dijo. «Las verdades, aunque pesen, siempre necesitan orden». El sonido del cierre del sobre resonó en la habitación como un punto final, aunque todos sabían que en realidad era un comienzo. Subtópico 4.2. Fotos con recortes. Mientras Tomás revisaba los documentos, doña Pilar, que había entrado con permiso, se acercó a un mueble cubierto con una tela. Al retirarla, apareció una caja de madera llena de álbumes. Las tapas estaban desgastadas, pero el interior revelaba algo inquietante. Fotografías de Sofía en distintos lugares, ferias, fiestas familiares, paseos por León. En varias de ellas aparecía junto a un hombre mayor, elegante, de semblante firme. Sin embargo, el rostro del hombre había sido recortado con precisión. En el reverso de una de las fotos se leían unas iniciales. A.B. Tomás examinó las imágenes. Estas fechas coinciden con los viajes de Regina a León, según los registros bancarios, dijo. Alejandro sintió el peso de cada palabra. A.B., susurró. Alfonso Beltrán, el padre de Sofía. La conexión era evidente. El pendiente, las cartas, las iniciales. Todo conducía al mismo punto, un lazo de sangre negado. Regina permanecía inmóvil. Sabía lo que significaba aquel hallazgo, pero no encontraba la forma de explicarlo sin parecer culpable. «No fue mi elección», dijo finalmente con voz apenas audible. «Nací en la sombra. No pedí este apellido ni este destino». Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y compasión. «Entonces es verdad», murmuró. «Sofía y tú...» «Sí», interrumpió ella. «Somos hijas del mismo padre. Pero nunca fue un secreto mío, fue un secreto impuesto». Doña Pilar cerró los álbumes con cuidado. «Los secretos familiares no mueren, solo cambian de escondite», dijo con tono grave. El silencio que siguió fue largo. Afuera, las bugambilias se mecían con el viento, como si acompañaran el descubrimiento. Cada hoja que caía parecía un fragmento de verdad soltándose al fin. Esa noche, mientras todos dormían, Lola encendió su cajita musical.
La melodía habitual se mezcló con un sonido distinto, un leve clic que llamó su atención. Dentro, descubrió que el mecanismo tenía una pequeña grabadora. Nadie sabía que Sofía, antes de morir, había dejado allí algo más que música. Lola presionó el botón sin entender del todo. De pronto, una voz suave, conocida, llenó el cuarto. Si algún día sientes que el silencio pesa más que las palabras, escucha esta canción. Te recordará que la verdad no se esconde, se espera. La niña cerró los ojos. La voz de su madre parecía hablarle desde otro tiempo. Al amanecer, llevó la cajita a su padre. Alejandro la escuchó con el corazón apretado. Era un mensaje de amor, pero también una advertencia. Las verdades que no se dicen terminan atrapando a quienes las callan. Tomás llegó temprano y revisó el contenido del aparato. Confirmó que era una grabación original, guardada con la música. «Deberíamos hacer copias», dijo. «Es importante conservar la evidencia, pero también el valor simbólico. Esto es historia familiar». Guardaron el original en una caja fuerte del despacho y enviaron copias al abogado. No por desconfianza, sino por prudencia. Aquel mensaje era la última voz de Sofía, un hilo de verdad que unía el pasado con el presente. Regina, al enterarse, pidió escucharla también. Lo hizo en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando la voz de Sofía llenó la habitación, sus ojos se humedecieron. Ella sabía, susurró, sabía quién era yo y nunca me juzgó. Alejandro la observó. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sintió comprensión. Entonces, hagamos lo que ella habría querido, dijo. No vivir del rencor, sino de la verdad. Esa tarde, mientras el sol caía sobre los campos de agave, la hacienda pareció respirar aliviada. Los hilos del pasado, al fin, empezaban a desenredarse. Cada secreto revelado era un nudo menos en la historia de esa familia. Al caer la noche, una carta anónima llegó al portón. En el sobre solo decía: «Hay más». Tomás la tomó y la colocó sobre el escritorio de Alejandro. Nadie habló. Fuera, el viento sopló con fuerza y las bugambilias se estremecieron como si presintieran que el capítulo más difícil aún estaba por escribirse. A veces, la verdad no destruye, solo acomoda las piezas en su lugar. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos de esta emocionante saga. Cuéntanos en los comentarios qué te ha impresionado más y desde dónde nos estás viendo. Porque cada familia guarda secretos, pero solo el amor tiene el poder de desenredarlos. Capítulo 5. Guerra de pasillos. El tribunal. El sol se levantó pálido sobre Guanajuato el día en que se anunció la audiencia. El aire de las bugambilias, cargado de recuerdos, parecía contener la respiración. La noticia se había esparcido rápido. El tribunal revisaría la custodia de los niños. No era un enfrentamiento entre enemigos, sino una batalla entre verdades heridas. En la sala principal, Alejandro se preparaba en silencio. Sus manos, acostumbradas a las decisiones empresariales, temblaban al abotonarse la camisa. No había cifra ni contrato que pesara tanto como lo que estaba en juego ese día. Doña Pilar le sirvió café y lo observó en silencio. La verdad no siempre grita, don Alejandro, pero cuando llega, hace eco, dijo con suavidad. Regina, por su parte, había pasado la noche en vela. No lloró, no gritó, solo permaneció frente al espejo, con el cabello suelto y los ojos fijos en su reflejo. Al amanecer se puso un vestido claro, sencillo. Nadie debía verla quebrada. Los tribunales son salones, yo bailo, murmuró antes de salir. Era su forma de recordar que todavía tenía fuerza, aunque el suelo, bajo sus pies, empezaba a resquebrajarse. El Tribunal de Familia de León, un edificio de columnas antiguas y pasillos de mármol, estaba lleno de murmullos. En una esquina, los reporteros esperaban con cámaras
En otra, los curiosos comentaban la historia del magnate y su nueva esposa. Nadie sabía la verdad completa, pero todos tenían una versión. El juez, un hombre de voz serena y mirada cansada, abrió la sesión con la neutralidad de quien ha visto demasiadas familias romperse y rehacerse. «Estamos aquí para decidir lo mejor para los niños», dijo, más como recordatorio que como formalidad. Los abogados expusieron sus argumentos. Tomás Ibarra habló con respeto y firmeza, enfatizando el deseo de Alejandro de proteger el bienestar de sus hijos y ofrecerles estabilidad. No atacó a Regina, solo presentó hechos. Los cambios en el comportamiento de los niños, la existencia de documentos y la investigación pendiente sobre el origen de las cartas encontradas. Cuando fue el turno de Regina, su defensa adoptó otro tono. Habló de amor, de intención, de segundas oportunidades. Pintó el cuadro de una mujer incomprendida que solo había querido reconstruir una familia rota. Su discurso fue tan elocuente que por un momento el silencio de la sala se volvió compasión. Pero el juez, acostumbrado a distinguir emoción de verdad, pidió una pausa. Tras unos minutos, regresó con la decisión provisional. La custodia temporal quedaría en manos de Alejandro hasta que se resolviera el caso. Regina cerró los ojos. Nadie vio la lágrima que cayó sobre su mano. Cuando se levantó, su voz no tembló. Esto aún no ha terminado. Y mientras salía del recinto, se volvió hacia Alejandro con una media sonrisa. Los tribunales son salones, y yo aún sé bailar. No fue una amenaza, fue un juramento. La música que ella escuchaba no era de victoria, sino de orgullo. Durante los días siguientes, la historia se convirtió en conversación de pueblo. En las calles, en los cafés, en las oficinas, todos opinaban. Algunos defendían a Regina, otros a Alejandro. Pero lo que nadie sabía era que detrás de los titulares, las grietas reales se abrían en silencio. Las audiencias continuaron. Los testigos fueron citados. Los primeros en hablar fueron los maestros de los niños. Describieron con cuidado los cambios en su comportamiento. Distracción, retraimiento, silencios prolongados. No acusaban a nadie, solo narraban hechos. Después fue el turno de los vecinos. Comentaron los contrastes, las fiestas elegantes, los silencios posteriores, la sensación de que las bugambilias se había vuelto un escenario. Cuando llamaron a doña Pilar, el murmullo en la sala se apagó. Entró con paso lento, llevando su libreta, esa que había sido su testigo más fiel. El abogado de Regina intentó detenerla, pero el juez permitió su declaración. «He trabajado en esa casa más de 30 años», comenzó Pilar. «Vi nacer a Sofía, vi crecer a don Alejandro, y también vi cómo las risas se transformaron en ecos». El abogado defensor la interrumpió. «Doña Pilar, ¿no cree usted que su percepción puede estar influida por su posición? Después de todo, no pertenece a la misma clase social». Un murmullo recorrió la sala. Pilar respiró hondo y lo miró de frente. «Mi posición, señor, me permite ver lo que otros prefieren ignorar. El cariño no depende del apellido y la verdad no necesita dinero». El juez asintió lentamente. «Continúe. Solo diré esto, los niños hablan con los ojos, y los suyos pedían calma, nada más». Esa frase quedó flotando en el aire. Alejandro bajó la cabeza. Regina la miró con una mezcla de respeto y resentimiento. En ese momento, el tribunal ya no era un lugar de acusaciones, sino un espejo que devolvía reflejos humanos. El insight fue claro. Los prejuicios de clase pueden torcer percepciones, pero los hechos, al final, las enderezan. Y en ese equilibrio frágil entre poder y verdad, el juez encontró una grieta por donde se filtraba la luz. Días después, el tribunal convocó una audiencia extraordinaria. Tomás Ibarra recibió la notificación en su despacho. Un perito, tras revisar las cartas y el pendiente con el escudo de los Beltrán,
había solicitado una ampliación del análisis. No se trataba de patrimonio, sino de genealogía. En la sala, el perito explicó con cautela: al estudiar las cartas y las fechas, encontramos coincidencias entre los documentos de la familia Beltrán y los registros de nacimiento. Sugerimos pruebas genéticas para confirmar parentescos. El juez, tras una breve deliberación, aprobó la solicitud. Alejandro aceptó sin dudar. Si eso ayuda a entender la verdad, adelante, dijo con serenidad. Regina asintió también. Yo no tengo nada que ocultar. Afuera, la prensa aguardaba con ansia la noticia. Lo que para el público era un escándalo, para ellos era una última oportunidad de sanar. Ninguno de los dos imaginaba que esas pruebas no solo confirmarían vínculos, sino que revelarían una historia mucho más profunda. Cuando salieron del tribunal, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Alejandro miró hacia el horizonte, consciente de que algo grande se aproximaba. ¿Y si el pasado no fue como creímos?, preguntó. Regina lo miró con los ojos cansados. Entonces tendremos que aprender a mirarlo de nuevo. La lluvia empezó a caer, lenta, constante. En los charcos del patio del tribunal se reflejaban las bugambilias que alguien, sin saberlo, había plantado en los jardines hacía décadas. Las mismas flores que habían visto nacer, amar y perder a 3 generaciones. Las mismas que ahora serían testigos del desenlace. Esa noche, Alejandro recibió una llamada del laboratorio. Los resultados de las pruebas estarían listos en 48 horas. Colgó el teléfono y permaneció en silencio. Doña Pilar se acercó con una taza de café. A veces, don Alejandro, la verdad tarda, pero siempre llega a tiempo. Él asintió. Solo espero que no destruya lo poco que aún queda en pie. Afuera, el viento soplaba fuerte. Las bugambilias, empapadas de lluvia, parecían inclinarse ante una verdad que estaba a punto de revelarse. La justicia no siempre se dicta en los tribunales. A veces se pronuncia en el corazón de quien decide decir la verdad. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos. Cuéntanos en los comentarios qué parte te ha impactado más y desde dónde nos estás viendo. Porque la verdadera batalla no se libra entre personas, sino entre el miedo y la verdad. Capítulo 6. Giro total. La sangre habla. El amanecer de aquel día no trajo calma. Las montañas de Guanajuato parecían más densas, el aire más pesado. En el tribunal de familia, los murmullos eran un río subterráneo que recorría cada pasillo. Había cámaras, abogados, curiosos y un silencio contenido que presagiaba un desenlace. Alejandro Castillo se sentó en la primera fila. Frente a él, los documentos esperaban en una carpeta sellada. A su lado, doña Pilar sostenía la cajita musical de Lola como si fuera un talismán. Regina Beltrán, vestida de blanco, permanecía de pie junto a su abogado. No miraba a nadie. El juez entró con paso solemne y abrió la audiencia. Su voz, grave y medida, llenó la sala. Tras el análisis genético solicitado por este tribunal, se han determinado parentescos entre las familias Castillo, Aranda y Beltrán. Un murmullo recorrió la sala. Regina bajó la mirada. Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa. El juez continuó. Los resultados confirman que la señora Regina Beltrán y la difunta Sofía Aranda comparten padre biológico. En consecuencia, la señora Beltrán es tía consanguínea de los menores Lola y Nicolás Castillo. Un silencio absoluto cayó sobre todos. El peso de las palabras era insoportable. En un instante, el amor, la lealtad y la culpa se mezclaron en un mismo punto. Alejandro respiró hondo. Entonces, susurró. Todo lo que vivimos estaba construido sobre un error. Regina levantó el rostro con lágrimas contenidas. No fue un error, Alejandro. Fue una necesidad. Yo solo quería entrar a la vida que me negaron. El juez hizo una pausa. Legalmente su matrimonio fue válido.
Moralmente deberá ser revisado por la autoridad civil correspondiente. Sin embargo, este tribunal no juzga intenciones, sino consecuencias. Las palabras quedaron flotando como una sentencia invisible. El eco de "la sangre habla" resonó en cada rincón. Al salir de la sala, los reporteros rodearon a Regina. Ella no habló. Se limitó a decir una sola frase: "La verdad llegó, y no hay vuelta atrás". Esa misma tarde, en la oficina de Tomás Ibarra, se permitió un espacio más humano. No había jueces ni cámaras, solo silencio. Alejandro, sentado frente a Regina, buscaba entender. "¿Por qué?", preguntó finalmente. "¿Por qué acercarte así?". Ella respiró profundamente como quien se prepara para vaciar años de peso. "Crecí sabiendo que mi padre tenía otra familia, la suya", dijo con voz temblorosa. "Mientras mi madre trabajaba en silencio, yo veía desde lejos cómo Sofía vivía lo que yo soñaba. Los estudios, los viajes, el apellido que a mí me negaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de culpa, sino de un dolor antiguo. Cuando murió mi madre, encontré una carta donde mi padre le pedía perdón y prometía reconocerme algún día. Ese día nunca llegó. Entonces juré que entraría por la puerta principal, aunque tuviera que romper las cerraduras". Alejandro la escuchaba en silencio. No había rabia en él, solo comprensión tardía. "Y lo lograste", dijo con voz baja. "Pero el precio fue demasiado alto". Regina asintió. "Sí, quise demostrar que era fuerte, que podía construir una vida igual a la que me negaron. Pero en el intento, olvidé que el poder sin amor no repara, solo repite la herida". Doña Pilar, que había permanecido cerca, se acercó y colocó una mano sobre la mesa. "La vida no castiga, Regina, enseña, y cuando uno aprende, el castigo se convierte en lección". Regina sonrió con tristeza. "Entonces, tal vez por fin estoy aprendiendo". Esa noche, la prensa publicó titulares. Los abogados cerraron carpetas y el tribunal quedó en silencio. Pero dentro de cada uno de ellos, algo seguía latiendo. Una mezcla de pena y alivio. El rencor, al fin, empezaba a perder fuerza. Pasaron los meses. La vida retomó su ritmo, pero las bugambilias seguía marcada por el eco de lo vivido. Alejandro obtuvo la custodia definitiva de los niños. Regina, tras aceptar su responsabilidad en la manipulación de documentos, fue trasladada a un centro de reclusión abierto. No había odio en la sentencia, solo un intento de cerrar el ciclo. Desde aquel lugar escribió una carta. No al juez, no a Alejandro, a Lola. La niña la recibió el día de su cumpleaños, dentro de un sobre sin remitente, pero con una caligrafía familiar. "Querida Lola, no te escribo para pedir perdón. Eso sería pensar en mí, y hoy quiero pensar en ti. Hubo un tiempo en que creí que el amor se ganaba conquistando lo que otros tenían. Hoy sé que el amor no se conquista, se merece. Tu madre fue la luz que yo busqué toda la vida. Tú y tu hermano son su reflejo. Cuida a tu padre y nunca repitas los silencios que nos hicieron tanto daño. No guardes rencor por lo que pasó, guárdalo como recuerdo, no como herida. Si algún día visitas las bugambilias, mira las bugambilias rojas del jardín. En cada flor habrá un poco de lo que fui y de lo que aprendí. El perdón no borra, Lola, el perdón libera. Con amor, Regina". Alejandro leyó la carta en voz alta para sus hijos. Lola no lloró, solo tomó la cajita musical y la hizo sonar. La melodía se mezcló con las últimas palabras de su madre grabadas tiempo atrás. La verdad sana, hija, y cuando llega, el amor deja de defenderse y empieza a florecer. Doña Pilar, desde el fondo del salón, murmuró una oración. La casa, silenciosa durante tanto tiempo, pareció respirar de nuevo. Las risas regresaron al patio, los pasos a los pasillos, y las bugambilias florecieron con más fuerza que nunca. Una tarde, semanas después, Alejandro encontró una carta más entre los papeles del despacho.
No tenía firma, solo una línea escrita con la misma tinta azul de las cartas de Sofía. Gracias por cuidar lo que la sangre unió y el amor transformó. La guardó en el cofre donde todo había empezado. Luego salió al jardín, tomó a sus hijos de la mano y caminó entre las bugambilias. El viento soplaba suave y por primera vez en mucho tiempo, la casa no guardaba secretos, solo memoria. La sangre puede hablar, pero es el corazón quien decide qué hacer con lo que escucha. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal para seguir las próximas historias. Comenta qué te ha impresionado más y desde dónde nos estás viendo. Porque cuando la verdad se pronuncia con amor, incluso las heridas más antiguas pueden florecer otra vez. Capítulo 7. Donde hubo miedo, florece la risa. El amanecer se abre sobre las bugambilias con una luz dorada que no se veía desde hacía años. Las hojas húmedas brillan bajo los primeros rayos y el aire trae olor a pan recién horneado y a tierra mojada. Por primera vez, la hacienda no despierta entre sombras ni murmullos, sino entre risas y música lejana. Hoy es un día especial. Hoy la casa vuelve a celebrar. Las flores cubren los corredores como si hubieran esperado este momento para florecer todas a la vez. Doña Pilar dirige a los trabajadores con un delantal limpio y una sonrisa que ilumina su rostro. Más flores en la fuente, dice, que se vea desde el portón que esta casa volvió a la vida. El patio central está lleno de colores. Sobre las mesas hay platos de barro, tazas de chocolate y guirnaldas hechas por los niños del pueblo. Alejandro Castillo camina entre ellos, saludando con esa serenidad que solo tiene quien ha atravesado la tormenta y ha aprendido a escuchar el silencio. Es el cumpleaños de Lola, su hija. La niña corre por los pasillos con el cabello suelto y las mejillas encendidas. Su risa llena cada rincón. «Papá, ¿ya puedo ver mi sorpresa?», pregunta una y otra vez, con esa impaciencia dulce de los niños que todavía creen que todo lo bueno llega envuelto en misterio. «Aún no», responde Alejandro sonriendo. «Espera a que caiga el sol». Doña Pilar se acerca con una bandeja de galletas. «Esta casa necesitaba una fiesta», dice mientras sirve. «Y no una cualquiera, sino una que se recuerde por el ruido de las risas, no por el peso de los secretos». Alejandro asiente. Mira a su alrededor y por un instante siente que el tiempo se detiene. Todo lo que se perdió parece regresar en formas nuevas. Los colores, la música, la calma. En el centro del jardín, bajo un lienzo blanco, espera la escultura que será el símbolo de ese renacer. Al caer la tarde, los invitados se reúnen alrededor. Las bugambilias del muro principal caen en cascadas rojas y el aire huele a cera y azúcar. Lola, tomada de la mano de su padre, se acerca al lienzo. Alejandro toma la palabra, sin discursos, solo con el corazón. Durante mucho tiempo, esta casa guardó silencio. Dice: «Hoy quiero que vuelva a hablar, pero con la voz de quienes aún creen en el amor». Tira suavemente del lazo y el lienzo cae. Ante todos aparece una escultura de hierro forjado, un corazón entrelazado de ramas que se abren en bugambilias vivas. Los pétalos, rojos y violetas, parecen latir con la luz del atardecer. En la base, una placa de cobre brilla. «Aquí el amor es ley». El aplauso es unánime. Lola corre hacia la escultura y la rodea con los brazos. «¿Por qué bugambilias, papá?», pregunta. Alejandro sonríe. «Porque fueron testigo de todo», responde. «De la tristeza, del miedo y ahora de la alegría». Doña Pilar, a un lado, se seca una lágrima. «Y porque duran más que las flores finas», añade. «Son fuertes como esta familia». La música del mariachi comienza a sonar suave. Los invitados brindan. El sol cae detrás de las montañas y la hacienda se ilumina con faroles. Por primera vez,
Las bugambilias no parece un refugio ni una prisión, parece un hogar. Esa noche, cuando todos bailan, Alejandro observa desde la terraza. En el reflejo de los ventanales ve su propia sonrisa. No es la del empresario ni la del hombre que perdió, sino la del padre que aprendió a empezar de nuevo. Doña Pilar se acerca con 2 copas. A veces, para que algo vuelva a florecer, hay que dejar que el viento se lleve lo marchito, dice. Sí, responde Alejandro, y cuidar lo que brota sin miedo. A lo lejos, Lola sigue bailando. La luz de las linternas se refleja en su cabello. Es el eco de una promesa cumplida. Donde hubo miedo, ahora florece la risa. El amanecer después de la fiesta llega con el aroma a café y pan dulce. La hacienda, que solía despertar en silencio, ahora vibra con sonidos cotidianos. Pasos en la cocina, risas en el corredor, el tintinear de las tazas. En la mesa principal, doña Pilar prepara el desayuno mientras canta bajito una melodía antigua. Lola entra descalza, con su muñeca bajo el brazo. «Buenos días, abuela Pilar», dice casi de puntillas. Pilar la mira sorprendida y sonríe. «¿Abuela? ¿Y desde cuándo me llamas así?» «Desde hoy», responde la niña con convicción. «Porque abuela no es quien te da la vida, sino quien te cuida». La mujer siente que el corazón se le encoge. Sus manos tiemblan un poco al dejar la cafetera sobre la mesa. Durante años durmió en el cuarto de servicio, invisible, cumpliendo su labor con la discreción de quien no quiere molestar. Ahora, por primera vez, alguien la nombra familia. Alejandro entra justo en ese instante. «He estado pensando», dice mientras sirve café. «Pilar, quiero que escoja una habitación en el ala principal». Ella intenta negarse. «Ay, don Alejandro, yo estoy bien donde estoy». «No», insiste él con voz firme pero cálida. «Usted pertenece aquí, no hay puertas que la separen de nosotros». Pilar lo mira, y en su sonrisa hay un reconocimiento silencioso. Ya no es la empleada que observaba desde las sombras, sino el pilar de esa nueva vida. Sobre la mesa hay una taza nueva, pintada a mano por los niños. En letras desiguales se lee «Abuela Pilar». Ella la toma con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Nico aparece corriendo con un sobre de papel. «Tengo algo para ti, abuela», dice con entusiasmo. Dentro hay un juego de lotería antiguo con las esquinas gastadas. «Es mi favorito», explica el niño. «El que uso cuando quiero ganar». «¿Y por qué me lo das?» «Porque tú ya ganaste», contesta, serio. «Nos tienes a nosotros». Las lágrimas de Pilar caen sin que las pueda detener. Abraza al niño y ríe entre sollozos. «Entonces, juguemos», dice. «Pero cuidado, que soy buena para la suerte». Ese pequeño momento se convierte en una ceremonia invisible. La consagración de una familia que se elige, que se reconstruye más allá de la sangre. Las rutinas cambian. Los domingos todos desayunan juntos en el jardín. Alejandro deja los papeles del trabajo y se sienta a escuchar historias. Los trabajadores de la hacienda participan en los juegos de los niños. Ya no hay distancias, solo risas. Por las tardes, Pilar enseña a Lola a bordar flores de bugambilia en servilletas. «Cada puntada es una promesa», le dice. «Promesa de que lo que se repara con amor no vuelve a romperse». Y la niña repite las palabras con la seriedad de quien entiende que hay magia en lo cotidiano. Alejandro observa esas escenas desde el corredor y siente que la casa respira. Las paredes parecen más claras, las habitaciones más grandes. Es como si al fin la hacienda soltara un suspiro que llevaba años guardando. En las noches todos se reúnen en el patio para mirar las estrellas. Nico inventa constelaciones. Lola nombra una de ellas la estrella de Mamá Sofía. Pilar reza en silencio y Alejandro toca una melodía suave en la guitarra que había estado guardada desde antes de la partida de su esposa. A veces el viento sopla fuerte y hace temblar las bugambilias. Pero nadie teme, porque ahora, donde antes había miedo, solo queda el sonido de la vida. Las semanas pasaron en calma.
y con ellas llegó una idea que Alejandro llevaba tiempo madurando. Cada mañana, al ver a sus hijos correr entre las bugambilias y a doña Pilar sentarse bajo la sombra del naranjo, sentía que esa alegría debía extenderse más allá de los muros de la hacienda. La vida le había mostrado que el amor verdadero no se encierra, se comparte. Una tarde, mientras Lola y Nico jugaban con el perro cerca de la fuente, Alejandro llamó a Tomás Ibarra. «Quiero crear algo», le dijo, «algo que transforme la herida en ayuda». Tomás lo escuchó con atención. ¿Una fundación? Sí, pero no solo eso. Quiero que sea un refugio, un lugar donde los niños que pasan por procesos de custodia o familias divididas encuentren apoyo, compañía y fe. ¿Y cómo se llamará?, preguntó el abogado. Alejandro sonrió con una mezcla de nostalgia y esperanza. Fundación Sofía y Regina, porque al final ambas enseñaron que la verdad y el perdón pueden convivir. El proyecto comenzó con pocos recursos, pero con un propósito inmenso. En el patio central de las bugambilias, entre el canto de los pájaros y el olor de las flores, se organizó la ceremonia para colocar la primera piedra. Aquel día, el cielo amaneció limpio. Vecinos, trabajadores, amigos y familias de la región se reunieron. Había niños con globos de colores, mujeres del pueblo con cestas de pan y una banda local que tocaba melodías suaves. Doña Pilar, emocionada, supervisaba cada detalle. Lola, vestida con un sencillo traje azul, sostenía un pequeño mazo de madera. «Papá, ¿yo puedo poner la piedra?», preguntó. «Claro», respondió Alejandro, agachándose para quedar a su altura. «Porque tú representas lo que viene». Lola se acercó al hueco preparado y, con cuidado, colocó la piedra blanca. «Esta piedra es para todos los niños que necesitan un hogar donde se les escuche», dijo con voz clara, «para que nunca tengan miedo de decir la verdad». Un aplauso sincero recorrió el lugar. Doña Pilar no pudo contener las lágrimas. «Tu madre estaría orgullosa», susurró. Alejandro le tomó la mano. «Y también Regina», añadió con serenidad, «porque el amor, cuando se limpia del rencor, deja espacio para el perdón». La ceremonia continuó entre risas y música. Se repartió pan dulce, se brindó con café de olla, y los niños del pueblo corrieron por el jardín. La hacienda, una vez símbolo de secretos, se había convertido en un lugar de encuentro y esperanza. Al caer la tarde, Alejandro subió al balcón principal. Miró a la multitud, a sus hijos jugando, a Pilar riendo. «Hace un año, esta casa callaba», dijo con voz firme. «Hoy canta, y quiero que nunca más vuelva a callar». Los aplausos lo envolvieron. El viento sopló entre las bugambilias, levantando pétalos que volaron como mariposas rojas. La música del mariachi volvió a llenar el aire. En medio del bullicio, Lola tomó de la mano a su padre. «Papá, ¿sabes qué soñé anoche?». «¿Qué soñaste?». «Que mamá Sofía estaba en el jardín cuidando las flores y que dijo que las bugambilias nunca se mueren, solo cambian de color». Alejandro sonrió, con los ojos húmedos. «Entonces sigamos cuidándolas, porque mientras haya flores, habrá memoria». El cielo se tiñó de tonos dorados y violetas. Las luces de la hacienda se encendieron una a una, como si cada farol fuera un latido. Esa noche, cuando todos se fueron, Alejandro caminó solo por el jardín. Se detuvo frente a la escultura del corazón cubierto de bugambilias. La tocó con la mano y sintió el frío del metal mezclarse con el calor de las flores. «Aquí el amor es ley», leyó en voz baja. «Y que así siga siendo». Lola apareció detrás de él, sosteniendo su cajita musical. «¿Puedo hacerla sonar, papá?». «Claro, hija». La melodía comenzó a fluir, suave, como una respiración. En ella se mezclaban todas las voces del pasado, la de Sofía, la de Regina, la de Pilar, la de los niños. Era como si la música tejiera un puente entre lo que fue y lo que será. Lola miró al cielo. «Mamá, ya no tengo miedo», susurró, y el viento, en respuesta, movió las flores del corazón de hierro,
haciendo que un puñado de pétalos cayera sobre sus hombros. Pasaron los meses y la fundación creció. Lo que comenzó como una iniciativa familiar se convirtió en un referente de apoyo y esperanza para muchas comunidades. Las Bugambilias volvió a ser punto de reunión, pero esta vez por razones distintas. Talleres, música, aprendizaje, risas. Cada año, en el aniversario de la fundación, se celebra una ceremonia frente a la escultura. Las personas llegan desde distintos pueblos, dejando cartas, dibujos y flores. Alejandro las guarda en una caja de cristal en su despacho. Estas son las verdades que sanan, dice cada vez que la abre, las que se dicen con amor y se guardan sin miedo. Doña Pilar se ha convertido en la abuela de todos. Enseña a los niños a preparar pan, les cuenta historias de valentía y ternura. Las bugambilias son como la vida, dice. Crecen hasta en las paredes más duras. Lola y Nico, ya mayores, corren por el mismo jardín que antes guardó secretos. Ahora en cada rincón hay música, risas y olor a esperanza. El corazón de hierro sigue allí, firme, cubierto de flores que cambian de color con las estaciones. Al atardecer, cuando el sol se oculta detrás de las montañas, la hacienda parece encenderse desde dentro, y quien pasa por el camino empedrado puede escuchar, entre el canto de los grillos, una melodía lejana. La cajita musical de Sofía, repitiendo una sola frase grabada en su voz. El amor protege, la verdad sana, y el perdón abre la puerta que la venganza cerró. El miedo construye muros, pero el amor siempre encuentra la manera de cubrirlos con flores. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal para seguir más relatos llenos de emoción y verdad. Cuéntanos en los comentarios qué te ha inspirado más y desde dónde nos estás viendo. Porque cuando el amor se convierte en ley, hasta el silencio aprende a cantar.